Hello, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de libros, chiquillos. Estoy muy emocionada porque siento que hace rato no les hablo como de mis lecturas tal cual. Por eso yo creo que el día de hoy el video va a estar largo. Si quieren pueden dejarme ahí de fondo mientras lavan los platos, acomodan la casa, cualquier cosa como tipo podcast. Porque, vean, te voy a contar qué vamos a hacer en este video para que veas si te interesa, pues, ¿verdad? Invertir el tiempo aquí conversando conmigo este ratito. Voy a empezar contando cuáles son mis estadísticas, cómo voy con las lecturas de géneros, de vibras de mi lectura, para ver si es algo que te interesa, a ver si hacemos un poquito de match en lecturas o si es en algo que te gustaría explorar, a ver si vale la pena seguir hasta el final del video. Les voy a responder las preguntas de este tag que es demasiado divertido, que habla sobre las mejores y las peores lecturas en lo que va del año, la crisis de medio año, porque así te cuento como cuáles han sido mis favoritos. Y por último, ya para finalizar el video, que va a estar enorme, te voy a contar así rapidito en una frase sobre los 18 libros que he leído, si me gustaron, si no me gustaron y qué ondas. Entonces, pues empecemos con mis estadísticas en lo que va del año. Y por aquí pueden ver que la mayoría de mis libros giran en torno a lo reflexivo. He estado muy enfocada en cosas que me hagan pensar y creo que por eso va saliendo esa estadística. Luego son que me dan información. He estado leyendo muchos libros que lo ponen a uno a pensar y digamos que la tercera categoría es oscuros, porque te estuve leyendo mucho Stephen King. Por ahí andan las vibras de mi lectura. Luego, lo otro que te quería compartir era sobre los géneros. Si vemos, lo más que he estado leyendo es fantasía, clásicos, novela histórica, horror. Y por ahí un poquillo de romance, que he salido un poquillo decepcionada del romance que he estado leyendo. En general he tenido muy buenas lecturas, muchas de las que he escogido me ha ido súper bien, así que mi promedio en calificación de lecturas es de 4.28. Te voy a contar cuáles han sido esas lecturas en las que, con las que no me ha ido tan bien como yo quisiera. Vamos con las preguntas del tag. Pregunta número 1, ¿cuál ha sido la mejor secuela que he leído en lo que va del año? Lobos de Calla, de la saga de La Torre Oscura. Una de mis metas de este año era sí o sí terminar La Torre Oscura de Stephen King, porque, o sea, yo me he leído ya no sé cuántas veces El Pistolero, no sé cuántas veces el libro número 2, sobre todo por el club de lectura de Stephen King. Yo dije este año, bueno, no, ya, voy a ponerme yo seria, termino yo La Torre Oscura y así puedo hacer mejor contenido del mundo de La Torre Oscura, mejor contenido de Stephen King, incluso puedo mejorar yo en el club de lectura de Stephen King, que lo voy a estar relanzando ahora en septiembre, para que sepan. Y eso me lleva a que, oh por Dios, este libro de Lobos de Calla de Stephen King fue una cosa loquísima. La saga de La Torre Oscura de Stephen King es una cosa maravillosa de leer. No sé si yo debería hacer un video sobre la saga de La Torre Oscura, porque obviamente pues ahí uno sí debería como que hablar con spoilers, porque obviamente uno no quisiera spoilear para nada una saga que es tan increíblemente maravillosa. Voy a resumirlo rápidamente. Esto es una saga de viaje interdimensional donde todas las novelas de Stephen King se van a relacionar entre sí, dicho por la mismísima Torre Oscura. Es un viaje entre dimensiones en un mundo vaquero con robots. Le da muchísimo más sentido, por ejemplo, a este libro de Fairy Tail, donde habla de los cuentos de hadas en el mundo de Stephen King, y por tanto prácticamente cualquier libro, cualquier historia puede entrar dentro del mundo de La Torre Oscura. Lobos de Calle para mí se convirtió como en mi libro favorito de La Torre Oscura, porque hay una batalla que es una cosa loquísima, que de repente eran vaqueros y de repente entra otro mundo fantástico, usando cosas de mundos fantásticos que yo amé. Sé que la saga de La Torre Oscura a veces puede intimidar un toque, pero sepan que vale 100% la pena. Pregunta número 2 es: ¿cuál es la mejor relectura que hice en el año? Yo soy muy fan de las relecturas, chiquillos. O sea, yo sí creo y soy partidaria de que uno no ha leído un libro realmente hasta que no le da una segunda leída. Un libro que leí como por quinta vez. Nadie diga que no me gusta, porque definitivamente me encanta. Si me lo he leído tantas veces, es Project Hail Mary. Este libro lo releímos en el club de lectura, porque de hecho ya había sido lectura hace un buen tiempo, pero como venía la película, lo releímos. Y fue una experiencia religiosa maravillosa. Vale muchísimo la pena entrar a él sin saber tanto de la historia. Es de un científico que despierta en el espacio sin saber qué está haciendo ahí, ni por qué, ni nada. Siento que este libro tampoco les puedo como
hablar muchísimo porque creo que es de esos libros que vale demasiado la pena entrar a él sabiendo muy poquito, aunque bueno, ya han salido los trailers de la película y ahí siento que a uno pues le cuentan bastante sobre qué ondas con la historia y de qué va, pero si no han visto nada, yo recomendaría como que ojalá no vean nada y entren al libro tal cual es. Para mí en esa relectura tuvo muchísimo que ver con qué nos hace poder conectar, si es el lenguaje, si es nuestra biología, qué nos hace conectar con otras personas, cómo podemos conectar cuando no compartimos un lenguaje, cuando no compartimos costumbres, por qué tenemos esa capacidad de conectar. Y creo que eso es de las cosas que más disfruto cuando leo este libro, aparte de que yo soy bióloga y en el libro el personaje está involucrado en el mundo de las ciencias, así que me hizo recordar muchísimo lo que era estar trabajando en un laboratorio y eso, no sé, lo disfruto demasiado, además de que yo soy big fan del espacio, del universo, de las estrellas, de lo que puede haber un poco más allá. Y ese libro, de verdad, me encanta, yo lo amé. Y la película también estuvo maravillosa. Uy, siguiente es cuál ha sido la mayor decepción en lo que va del año, vean. Y aquí me pone un poquito sad porque este libro me lo mandó Planeta y es Acelerando en Rojo, vean. Yo soy muy fan de la Fórmula 1. Llevo más de 12 años viendo Fórmula 1, incluso tal vez yo creo que son como 15 años viendo Fórmula 1, soy fan. Y este era un libro donde giraba en torno a la Fórmula 1, porque este libro va sobre una chica que para mí es una Nepo Baby y ella empieza a trabajar con un piloto de Fórmula 1 y pues obviamente después se enamoran, era como un enemies to lovers, como que no se llevaban muy bien, es un piloto problemático y ella tiene que ver qué ondas, cómo lo soluciona todo alrededor de la publicidad con este tipo. Honestamente, yo lo que esperaba era que el deporte de Fórmula 1 tuviera algo que ver con el libro. Sin embargo, sale muy poquito, lo que hizo que fuera una decepción para mí. De hecho, es de los pocos libros a los que he calificado bajito este año, le puse solamente 2 estrellas y fue porque no me gustó la manera en que estaba escrito. Sí lo hice para entretenerme, sí llegué con la actitud de vamos a disfrutar lo que sea que vaya a pasar en este libro. Es como si hubiera hecho un checklist de todo lo que está trending en este momento y lo voy a incluir en el libro. El prototipo del lifestyle en TikTok y eso va a ser este personaje. Aunque sí se supone que es lo que todo el mundo está haciendo en este momento de la vida, todos estamos tomando matchas, supuestamente, era todo muy superficial y yo no podía conectar emocionalmente con la protagonista. No podía. Se me hizo como muy artificial y yo no pude conectar, aun cuando la Fórmula 1 es un deporte que yo no me pierdo. Yo me levanto los domingos a las 6, 7 de la mañana para ver una carrera, paso viendo noticias de Fórmula 1. Yo pensé que por ahí tal vez uno podía conectar, pero no pasó. Fue un libro que pasó sin pena ni gloria para mí, que en general, cada vez que yo lo recuerdo es como, no me gustó. La verdad es que no. Esa ha sido como mi mayor decepción en lo que va del año. Luego, mayor sorpresa. Ok, este es un libro que de verdad me gustó muchísimo y llegó a cambiar mi vida para siempre. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, vean. Tiene varios personajes, es polifónico, tiene varias voces. Los personajes son llevados a los extremos. Aquí vamos a ver personajes que son demasiado libres, según ellos, y personajes que se encierran o son como muy cuadrados en sus deseos, son llevados al extremo y creo que eso también lo hace maravilloso porque lo pone a uno a pensar muchísimo. El libro habla sobre dos filosofías de vida. Vos podés vivir la vida de una manera libre, sin peso, lo dirían en el libro, donde nada de lo que vos hagas importa, porque realmente nos vamos a morir, todo va a caer en el olvido, las cosas buenas y las cosas malas que hagas, las personas las van a olvidar ya en 2 o 3 generaciones, nadie se va a acordar de vos. La verdad es que ¿qué importa? Uno vive su vida tal cual uno quiere, un poco más hedonista, por decirlo así. Luego está la otra manera de ver la vida, que es con el efecto retorno de Nietzsche, donde cada acción que vos hagas tiene demasiada importancia y vos tratas de ver
o vivir tu vida de la siguiente manera. Imagina que vas a repetir tu vida por siempre. O sea, todo lo que estés haciendo en este momento lo vas a vivir una y otra y otra y otra vez, como en un bucle infinito. Tu vida se va a repetir eternamente y todo lo que vos decidas hacer en este momento lo vas a repetir por todas las vidas jamás. Entonces, vos empiezas a ver la vida de una manera en que escoges muy bien pensado lo que vas a hacer, con quién vas a compartir y qué vas a hacer en cada momento de tu vida. De esa manera se evalúa qué tan libre vos puedes ser. Yo soy más de que cada acción que haga es importante para mí y es importante para mi vida. Yo creo que ahí recae la verdadera libertad, al menos para mí. Toca el tema sobre las personas que se creen libres, que toman decisiones desde su inconsciente sin pensarlo mucho, sino siguiendo más como sus instintos y sus placeres, muchas veces están eligiendo hacer las cosas desde sus traumas. Eligen sin pensar, viviendo el momento, sin darse cuenta que eso realmente los está esclavizando a lugares o a situaciones que se repiten. Por ejemplo, hay un personaje que le tiene demasiado miedo al compromiso y eso tiene que ver con su infancia y cómo sus padres la castigaban por ser ella misma, la castigaban por salir, la encerraban, así que cualquier cosa que represente estructura a ella le va a dar miedo y va a salir huyendo. De igual manera, hay personajes que caen en el opuesto, que es más bien demasiada estructura, demasiado apego por cosas que también pasaron con sus padres en la infancia. Y hay una parte demasiado interesante donde todos estos comportamientos de estos personajes se relacionan en cómo se vive una dictadura, cómo el hogar puede llevar a que las personas acepten o no acepten ciertos entornos políticos, por decirlo de alguna manera. Vean, es una lectura demasiado buena, porque es de esos libros que a uno lo pone a pensar y que sus personajes, vos como que al final ni los amás ni los odias, porque, ojo, están llevados a los extremos y eso está hecho para que vos tengas que pensar. Hay personajes con los que definitivamente uno se va a poder ver reflejado y me gustaría muchísimo ver si la Carla del futuro se va a ver reflejada de la misma manera y con los mismos personajes en unos años. Muy recomendado. Ya les hice un blog porque para mí fue un señor librazo. Nuevo autor o autora favorita. En este momento no tengo ninguno nuevo. Creo que ha revivido mi amor por Stephen King. Vuelve mi meta de me voy a leer todos los libros que haya escrito este señor, nada más que ahora mi enfoque va a ser irlo leyendo cronológicamente. Definitivamente, el final de La Torre Oscura a mí me voló la cabeza y me cambió por completo para siempre de la manera de ver los libros de Stephen King, por qué los escribió, cómo los escribió. Nuevo crush, Haaland. Que este año me volví fifas. Mi nuevo crush literario creo que puede ser Julio César. Julio César, porque me leí los libros de Santiago Posteguillo, de esta saga de Julio César, era Maldita Roma y Los Tres Mundos. Que de esto tampoco puedo como que hablar demasiado porque es el libro 2 y es el libro 3. Sin embargo, Julio César es un personaje histórico y creo que la historia no es spoileable, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que en el libro 2, en Maldita Roma sobre todo, fue el que más me gustó. Me encantó la manera que tiene Julio César de ver el mundo, la manera en que él enfrenta las adversidades, su inteligencia. Amé su inteligencia. O sea, yo ya tengo que decir, o sea, a mí me gustan las personas cuando yo las veo como inteligentes y astutas. Es de las cosas que yo más admiro en las personas. Eso hizo que Julio César me pareciera un ser humano excepcional, increíble en su manera de pensar, en su lógica, en las batallas. Recomiendo mucho. Julio César, mi no crush, igual que Marco Aurelio, porque estamos leyendo Meditaciones de Marco Aurelio. Oigan, Marco Aurelio, cosa divina. Pregunta 8 y pregunta 9. Libro que me hizo llorar y libro que me hizo feliz. Libro que me hizo llorar, el último libro de La Torre Oscura. Lloré como una bebé. No voy a decir por qué. Pinche libro que me hizo llorar. Sufrí como no había sufrido hace mucho tiempo con un libro y con una historia y con sus personajes. Y el libro que también me hizo muy feliz, Lobos de Calla. Es que yo disfruté tanto esa historia en el quinto libro. En el libro 7 también hubo una parte donde fui inmensamente feliz, la verdad. Me hizo muy feliz, pero al mismo tiempo me hizo llorar mucho. Así que no voy a profundizar porque no vamos a spoilear La Torre Oscura. Vean, aquí viene un libro que yo tengo demasiadas ganas de recomendarles, pero demasiadas ganas. Libro del que más aprendí.
Ese fue mi primer libro, mi primera lectura del año, que se llama Historia de la muerte en Occidente. La cosa es, ya yo les he contado varias veces que yo estuve en una experiencia que me hizo sentir la muerte muy cercana. Ya ahorita en julio se cumplieron 2 años desde eso. Y después de esa experiencia cercana a la muerte yo la empecé a sentir como una realidad muy cercana, como que yo en cualquier momento me puedo morir, como las personas a mi alrededor en cualquier momento se pueden morir. La muerte se volvió un tema que a mí me llamaba mucho la atención. Quería perderle como que ese miedo o ese temor. No sé si uno puede realmente perderle el temor a la muerte, la verdad. Por lo menos tratar de entenderla más, comprenderla más. Y trata sobre de cómo ha sido percibida la muerte desde lo más lejano, los orígenes de la humanidad hasta la época actual. Es un libro que nos da el conocimiento. Yo, al menos eso fue lo que yo experimenté, perderle ese temor a la muerte, porque la muerte es como un tema tabú, es complicado hablar de la muerte sin que te sientan una persona pesimista, más la muerte es una realidad para todos. Nosotros en este preciso momento nos estamos muriendo, nuestras células están muriendo un poco y la muerte es algo inevitable, o al menos al día de hoy, no sé cómo vayan a estar los avances científicos en el futuro, pero la muerte es algo inevitable para nosotros, es algo que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida. Una vez que vos te acercas a la muerte, disfrutas más la vida, disfrutas más el hecho de estar vivo. Y este libro a mí me ayudó muchísimo a entender cómo hemos percibido la muerte a través de la historia. Entonces te empieza a contar cómo al inicio la muerte era algo completamente natural, incluso la gente se alegraba cuando una persona moría porque es un paso más y ya está. Es más, me alegro demasiado que no esté sufriendo y que ya pueda descansar. Y conforme ha pasado el tiempo, la muerte ha dejado de verse como algo natural y algo de lo que te alegra genuinamente por el otro, algo con temor, algo con tristeza. También hay algo muy interesante y es que te va contando cómo se ha ido percibiendo la historia o la muerte a través de la historia. Me ha enriquecido muchísimo mis lecturas. Voy a dar dos ejemplos concretos. Hubo un momento en la historia donde las personas pensaban que en algún momento se iba a dar este levantamiento de los muertos, ¿verdad? Con la resurrección. Y por tanto, lo mejor que podría hacer uno en la vida era estar cerca de una capilla o de una iglesia para cuando llegara ese día. Por tanto, los muertos se enterraban alrededor de las iglesias o alrededor de las capillas. Cuando lees Cumbres Borrascosas, hay un comentario de Katy que dice que ella va caminando y que recuerda que en esa ciénaga hay una capilla donde están los muertos enterrados. El momento histórico donde las personas pensaban así alrededor de la muerte. Y no lo ves como algo que espante, sino como que es parte de la cultura de ese momento histórico. Te ayuda muchísimo más a interpretar ese tipo de momentos en la literatura. Y vean, ya tuve que cambiar de micro y este sí tiene, entonces ya no tengo que sostener el micrófono. Siguiente pregunta. Ay, booktuber favorito, bueno, creador de contenido literario favorito en este momento. Yo voy a recomendar demasiado a esta chica que se llama Booktrovertida. Hace unos señores videos de literatura, pero son tipo ensayo que son buenísimos. De hecho, yo se las recomendé en el video de la muerte del gusto personal. Ella aporta demasiado conocimiento. Lamentablemente saca como un video por mes, pero creo que en ese momento es una creadora de contenido que vale muchísimo la pena sacar el tiempo para ver los videos de ella. Les prometo que uno va a aprender un montón viendo su canal de YouTube. Y para cerrar, ¿cuál ha sido mi libro favorito en lo que va del año? Definitivamente en este momento tiene que ser Lobos de Calla, porque oigan, cómo me gocé yo ese libro. De verdad, de verdad, de verdad, se los recomiendo demasiado. Toda la Torre Oscura. Yo sé que es un camino largo, yo sé que puede intimidar, pero definitivamente vale demasiado, demasiado la pena. Para cerrar el video, voy a contarles sobre los 18 libros que he leído en lo que va del año y esto así como rapidito, prometo no extenderme demasiado, pero creo que es un buen momento como para contarles cuáles libros me parecieron que están cool, cuáles están más o menos y pues que les queden ahí las recomendaciones para la vida. El primer libro, Historia de la muerte en Occidente. Este es un libro que pues ya les hablé bastante, me gustó un montón, aprendí muchísimo. Si uno está interesado en el tema de la muerte,
librazo, se los recomiendo un montón. Luego hice la relectura de Cumbres Borrascosas, otro librazo que habla muchísimo sobre la dependencia, la codependencia, muy gótico. Es importante buscarse una buena traducción. Yo tengo la edición de Alianza que se las voy a estar enseñando por acá. Muy recomendada. Luego hice las lecturas de Santiago Posteguillo, que eran Maldita Roma y Los Tres Mundos. Esta es la saga de Julio César, libro 2 y libro 3. No puedo profundizar mucho porque pues, son secuelas. Este es un personaje histórico del que uno aprende muchísimo. Creo que Julio César tiene mucho para enseñarle a uno a la hora de tomar decisiones, cómo se ve a sí mismo y cómo muchas veces Julio César le cuesta creer en sí mismo y uno dice, ¿qué? Julio César costándole creer en sí mismo si es semejante, ¿verdad? Semejante personaje histórico. A todos nos pasa. Muy recomendados. Ya aparece Cleopatra. Es parte de la historia, ¿no? Julio César y Cleopatra tienen su historia. Muy, muy bueno. Proyecto Hail Mary, que también ya les hablé de ese libro, entonces no voy a profundizar mucho. Acelerando en Rojo, que a este fue el que le di 2 estrellas, que en realidad no me gustó. Ya les hablé de él también. La insoportable levedad del ser. Tienen un blog en el canal. Ya les hablé bastante sobre este libro también. Luego leí Una vida como lector, el gozo de conocer nuevos mundos de C.S. Lewis. A este libro le di 4.5 estrellas. Vieran que es un libro súper cortito, tiene 192 páginas. Es muy ameno y C.S. Lewis, que es el autor de Narnia, nos habla muchísimo de la importancia de ser un buen lector, escoger buenos libros, cómo sacarle el máximo provecho a una lectura, cómo escoger libros y cómo la fantasía, en el momento en que él lo escribe, la fantasía era vista como un género menor, como cuentos de hadas y ya está, pero él te habla mucho de lo mucho que puedes aprender de libros de fantasía o de libros de ficción, así que está muy interesante. Uy, otros 5 estrellas, El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl. Este libro, oigan, me llegó muchísimo. Se trata sobre Viktor Frankl y cuenta su historia de vida en los campos de concentración de la Alemania nazi, cómo se pudo sobrevivir a una experiencia tan terrible como estar en los campos de concentración. Te enseña mucho sobre buscarle el sentido a la vida, incluso en los momentos más difíciles, donde vos sentís que tal vez todo está en contra, donde incluso uno dice, "May, ¿cómo le voy a ver yo la luz al final de este túnel del que estoy experimentando?" Y te enseña mucho sobre que uno debería vivir buscando ese sentido propio de la vida y habla sobre la logoterapia, que es algo que él desarrolla después ya como una ciencia en la psicología, porque él era psicólogo. Te enseña cómo puedes ver la vida para encontrar tu verdadero propósito. Dónde están esas cosas que te pueden ayudar en los momentos más difíciles desde la experiencia de una persona que vivió en los campos de concentración. Ok, este es otro de los libros que tal vez no me gustó tanto, le di 3 estrellas, se llama Rose in Chains de Julie Soto. Es de esos libros que también me regaló Planeta. Vieron que a mi mamá le encantó. Lo veo como una mezcla entre Harry Potter porque es como una academia de magia, pero al mismo tiempo se me pareció demasiado a Alas de Sangre. No se trata de este mundo mágico, ellos están en una escuela, son como 2 reinos, estos 2 reinos empiezan a entrar en guerra, ella es la princesa de uno de esos reinos y ese reino es el que se ve atacado y empiezan a pasar un montón de cosas mal y entonces lo que está interesante es que te cuenta la historia en 2 tiempos, en el presente donde ya todo es un caos, capítulos en el pasado, que más bien te enseña cómo fue que llegaron a ese momento, por qué fue que todo llegó a ese nivel de desmadre. Y eso creo que ese tipo de narración para mí es bastante interesante. ¿Qué pasa? Que a mí se me pareció demasiado como a Alas de Sangre. Es otra vez, como esto es lo que funciona, vamos a agarrar todo, lo vamos a mezclar y vamos a hacer una historia nueva, pero parecida a todo lo que está funcionando en este momento. Entonces a mí me cuesta porque siento que ya es algo que he leído antes. Para alguien que tal vez está empezando, me parece bien interesante. Ahora, toca un tema que sí me gustó mucho, que tiene que ver con la trata de personas. Es un tema delicado que lo toca el libro y me parece muy bien. Vean, nos llegó un visitante. ¿Tienes algo que decir, amor? No, no hay declaraciones en este momento. Bueno, siguiente libro, La canción de Susana, es el 6º libro de La Torre Oscura. No mucho que decir al respecto porque sería spoilers. Le di 5 estrellas. Oigan, estos libros de La Torre Oscura me gustaron un montón. Luego terminé de leer La Odisea, otro libro al que le di 4 estrellas. De este ya tienen un video en el canal, así que no voy a profundizar demasiado. Lo leímos para poder ir a ver la película de Christopher Nolan. Lo amé. Esta relectura, porque era una relectura, fue sobre todo la identidad. ¿Quién soy?
¿Cuándo es que yo voy a recibir tentaciones que pueden hacer que me aleje un poco de quién yo soy? ¿Qué me hace ser yo? Tiene mucho que ver con el nostos, que tiene que ver con ese regreso y con esa identidad que nunca pierde Odiseo a pesar de sus tentaciones. El ibris, la soberbia, la venganza. Hay un montón de temas súper, súper interesantes. A mí me gustó un montón. La Torre Oscura número 7, terminé de leer La Torre Oscura y a este libro le di 4 estrellas al final. Creo que estaba un poco dolida y enojada con Stephen King. Oigan, vieran, aquí creo que sí se los puedo contar. Vieran lo que me pasó cuando yo terminé de leer La Torre Oscura. Hubo un momento, terminando de leer La Torre Oscura, que yo dije, odio a Stephen King. A partir de ahora, Stephen King y yo no somos más amigos. Pero ya al puro final hice las paces con él otra vez y yo dije, me voy a volver a leer todos sus libros. Claro que sí. Me voy a agarrar mi lista que yo la tengo por acá con los libros que he ido leyendo de él y esta va a ser mi nueva guía porque me voy a leer todos los libros de Papi King en orden a partir de agosto-septiembre. Ay, otro 2 estrellas. Esta es una de las 2 estrellas. La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Y oigan, qué libro que me hizo sufrir demasiado. Este libro se trata sobre un señor mayor que va a una casa que se llama la Casa de las Bellas Durmientes. En esa casa lo que hay son adolescentes narcotizadas. Él entra a la habitación, la muchacha está completamente drogada, dormida y está desnuda. Y él lo que hace es desnudarse para dormir con ella. Eso es todo lo que ellos tienen permitido hacer, dormir. No hay ningún encuentro sexual de ningún tipo, es solamente dormir. Pero oigan, vieran cómo me costó a mí este libro, fue súper perturbador. Habían muchas escenas ahí como descripciones físicas de las chicas que a mí me parecían como, no sé, no me gustó. Es interesante porque él es introspectivo, piensa en las mujeres de su vida y en su pasado. Entonces, por ejemplo, él llega un día, ve a la muchacha y tiene muchas ganas de abusar de ella. Casi que lo intenta, pero aún así, él está pensando en lo desagradable que fue recordar el momento en que abusaron a su hija. Y es un acto horrible, despreciable, asqueroso, que feo, o sea, lo desprecia. En el momento en que es con su hija lo desprecia, pero no lo desprecia en el momento en que él está pensando en hacer exactamente lo mismo. Es un libro que me puso a pensar mucho en el tráfico de personas, pero honestamente no es un libro que yo recomendaría, porque la verdad me pareció perturbador. Es un libro que a mí me dejó completamente perturbada. Por muy novel, no me gustó. Ojo, no me gustó porque estuviera escrito mal, no me gustó porque me perturbó mucho y yo creo que esa manera de ver el mundo, de ponerte a pensar sobre ciertas cosas, no hace falta que sea tan perturbador y asqueroso referente a el cuerpo femenino. Sí. Luego, como había leído La Odisea, hay un libro que se llama Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Lo usé para complementar La Odisea, pero vieran que tampoco me gustó. No me gustó este libro porque sí es la versión de Penélope de lo que pasa en la Odisea, pero lo sentí un poco rebuscado y es un toque confuso para mí, porque el libro yo siento que se trata mucho de que si las criadas tenían culpa o no por ser ellas sirvientas. En la edición que yo leí de la Odisea deja muy claro que habían siervas que ellas elegían el lado de los pretendientes y habían otras que no estaban del lado de los pretendientes. Era muchísimo más como una elección, o al menos así lo pintaba mi traducción. No es de las traducciones, porque fui investigué mucho a la hora de escoger mi traducción de la Odisea. No es de las traducciones que ve a las criadas como las malvadas mujeres ahí, que usa palabras incluso despectivas como tipo. No es de esas traducciones, pero sí hace mucho la salvedad en que hay sirvientes, hombres o mujeres, que estaban al lado de los pretendientes porque ahí recaía el poder y dejaban de lado la fidelidad por su señor, que en ese caso era Odiseo, y habían otras que, a pesar de todo, elegían estar del lado de Odiseo. Sentí que iba a ser una lectura interesante en el sentido de realmente ellas podían elegir, realmente eligieron eso, pero incluso al final del libro como que te deja, o sea, como que hay una parte en el libro donde sí se toca ese tema, me parece muy bien, me parece muy interesante. Sin embargo, yo me lo preguntaba, ¿es rebuscado o no es rebuscado? Me gusta que se ponga la conversación sobre la mesa. Sin embargo, hay un momento donde Penélope, al ser hija de su época, tampoco ayuda
a percibir a las criadas de una mejor manera. Entonces, como que sí, como que el libro a mí me dejó debiendo la Margaret Atwood. El último libro es La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Ese es el último libro que leí. Recién lo acabo de terminar, muy recomendado. A ese también le puse 5 estrellas, me gustó mucho. Habla sobre grandes de la literatura, te enseña sobre el mundo y el arte de la gente que ha escrito grandes historias y la importancia de leer buenos libros otra vez. Muy recomendado, se los recomiendo mucho, lo disfruté mucho. Ese es el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Espero que pues de aquí tal vez les salgan como alguna recomendación. Me gustaría mucho que me cuenten cuál ha sido el mejor libro que han leído en lo que va del año para ustedes. Creo que un resumen de lo que puedo decir de mis lecturas y que tal vez se los puede dejar a ustedes como para la vida. Escojan lo que ustedes quieran leer. Me resulta muy interesante como lecturas que yo he elegido, no porque sean trending, no por fama, son los libros que más he disfrutado y los que más me han gustado, que van de acuerdo a mis intereses del momento. Libros que están enfocados como en lo trending del momento es lo que más me ha costado, es lo que tal vez no he disfrutado tanto. Incluso tal vez ni siquiera tenga que ver mucho con el libro, tiene que ver más con el momento en el que uno está escogiendo sus lecturas. Por eso es que muchas veces vos no conectás con los libros que lees, no porque sean malos libros tal vez, sino porque vos, tus intereses y tu mente están deseando alimentarse de otra cosa, no de lo que está en tendencia, sino algo que a vos te llame más la atención. Creo que esa es mi conclusión de los libros que he leído y por qué he tenido tan buenas lecturas. Otra cosa que me gusta mucho es que siento que son libros que hay unos que, como son del club de lectura y estamos enfocados en los libros que van a ser adoptados, son libros que se ven muchísimo más en redes sociales en este momento, pero hay muchos otros libros que han llegado por puro interés. Mi interés actual yo creo que tiene mucho que ver con libros que me pongan a pensar, libros que me hagan cuestionarme mi perspectiva de vida y cómo veo yo las cosas, y creo que por eso he llegado a grandes historias. Y Papi King, que estoy muy feliz de estar reconectando con este autor que me gusta mucho, que lo había dejado un poquito ahí porque había tenido un bache con insomnia. Me estaba costando mucho insomnia y estaba dele que tenía que leerlo, y al final yo dije como, bueno, ya, mejor enfoquémonos en algo de Stephen King que vos sí tenés muchas ganas de leer, que es La Torre Oscura, y oigan, la gocé demasiado. Y pues sí, creo que ese es mi mensajito para el final del video. Enfóquense mucho en leer las cosas que a ustedes les gustaría leer, ver personas que recomienden tal vez libros diferentes, libros que tal vez van más de acuerdo a tus intereses y lo que querés experimentar. Y algo que creo que me dejó el video de la muerte del gusto personal es que en este momento creo que leer es resistir. Escoger lo que queremos leer por nuestros intereses y por nuestros gustos en este momento es una manera de resistencia, ya que creo que hay muchas cosas que están tratando de influir en que leemos nosotros, y por más de que las personas digan que al final uno lee lo que quiere y que lee solamente por disfrutar, sí creo que somos pedacitos de los libros que vamos leyendo con el tiempo, somos pedacitos de lo que elegimos consumir, más allá de que te digan qué es lo que vos deberías estar leyendo. Creo que lo más importante es que vos elijas qué es lo que vos querés para tu vida. Y leer es resistir. Y pues nada, eso sería. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, porque creo que este video quedó inmensamente largo.